Y ya que estamos en confianza, déjame confesarte algo. Hoy quiero compartir contigo acerca de esa gracia de Jesús. De tal manera que quiero pedirte que recordemos juntos algo. Hace como 2 años tuvimos la oportunidad de predicar acerca de un tema que titulé Cultura de Gracia. Y en ese momento te compartí acerca de 3 personajes. Un personaje de ellos era Pablo, el otro era Bernabé y el otro era Juan Marcos. Y quiero volver a recordar esa historia, porque después de recordarla quiero contarte la segunda parte. ¿Qué pasó después? Así que voy a pedirte un favor. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Espero que la hayas traído, aunque sea digital. Yo no sé si ya estoy viejo, pero ya la pantalla no la alcanzo a ver, entonces sí tengo que traer Biblia. Acompáñame a Hechos. Acompáñame a Hechos, capítulo 15, del versículo 36 al 40. Porque quiero que recordemos esta historia. Pablo había sido un pecador, había consentido en la muerte de varios cristianos mientras estaba en persecución contra la iglesia. Un día, de una forma inesperada, sin que nadie lo creyera, Pablo tiene un encuentro con Cristo. Y ahora el ex perseguidor de la iglesia cristiana era un predicador de Cristo. Es una historia que nadie se la creía. Y justo nadie se la creía. La Biblia nos relata que los apóstoles tuvieron su espacio, le dieron su espacio. Pero hubo alguien que se acercó a Pablo. Hubo alguien que tuvo el tiempo, le dio los recursos para acompañarlo en este proceso de vida, de cambio de vida. Y esa persona fue Bernabé. Y a través de los años, Bernabé y Pablo hacen una tremenda amistad. Y cada vez que Bernabé aparece en la Biblia, aparece un hombre que ama a la gente. Pero ¿qué crees? Un día esta amistad entre Pablo y Bernabé se ve rota por causa de un pecador llamado Juan Marcos. Y quiero que lo leamos juntos. Vámonos a Hechos capítulo 15 del 36 al 40, que dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. En esa ocasión yo te contaba la historia de que Juan Marcos había sido una piedra de tropiezo en esta relación de 2 grandes colaboradores del reino. Más adelante, esto te lo dejo de tarea, o ven los miércoles que estamos predicando sobre Hechos. Más adelante, Bernabé lleva a Marcos con Pedro, ese mismo Pedro que una vez traicionó a Jesús, ese mismo Pedro que una vez, negó al maestro. ¿Y sabes qué es lo importante de esto? Que ese mismo Pedro sabía lo que se sentía, sabía lo que era haber sido llamado al ministerio y por miedo a lo que está por venir, bajarse de este barco. Y entonces, en esta relación de Pedro y Marcos, Pedro empieza a restaurar el corazón de Marcos, porque ¿sabes qué? Pedro ya había vivido y experimentado lo que había sido ser restaurado, y ahora Pedro podía restaurar el corazón de Marcos. Y me encanta una cosa. ¿Te acuerdas de los evangelios? Mateo, Marcos. Y si lees la lista de los discípulos, vas a descubrir que Marcos nunca caminó con Jesús. Pero lo que sí ocurrió es que en este tiempo de restauración de Marcos empieza a escribir las memorias de Pedro, y eso es lo que se comprende como el evangelio de Marcos.
Mientras más Pedro le decía sobre Jesús, más el corazón de Marcos era restaurado. Y ahí te va un dato histórico. El evangelio de Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Dios restauró tanto a este hombre llamado Juan Marcos, que de ser un desertor de la obra, se convierte en uno de los pilares de la fe cristiana a través del evangelio que él escribe de las memorias de Pedro. Y la historia no se queda ahí. Más adelante Dios trabaja el corazón de Pablo, y más adelante Dios permite que haya una reconciliación entre Pablo y Marcos. Y en uno de los momentos más vulnerables de la historia de Pablo, que es en la carta de segunda de Timoteo, que es cercano a que condenaran a Pablo a la muerte, Pablo nos deja ver que su corazón había sido restaurado. Quiero que vayas conmigo, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Y dice así: Pablo le está diciendo a Timoteo: solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Cercano a la muerte, Pablo, pudiéndole pedir lo que sea a Timoteo, le pide: trae a Marcos, porque me va a ser útil para mi ministerio. Wow. Esa es una historia de gracia. Esa es una historia de un Pablo que empezó a experimentar gracia primero al ser salvado, al encontrarse con Jesucristo, pero después él aprendió a extender gracia a otros. Aunque lo abandonaron, aunque lo dejaron, ahora él podía extender gracia a otros. Y quise recordarte esta historia porque más adelante en el mismo texto bíblico volvemos a encontrar múltiples historias donde la gracia es el protagonista. Yo escribí esta frase que quiero compartir contigo y dice: de esto se trata la cultura de la gracia. Un día tú experimentaste gracia y un día te tocará ministrar a otros esa misma gracia. Y la historia que estoy por contarte es la historia de un Pablo que ya había experimentado gracia, enseñándole a otro de qué se trata la gracia. Y esta historia corresponde a Pablo, Filemón y Onésimo. Si estabas buscando un nombre para tu nieto, ahí te va uno: Onésimo. Acompáñame a la carta de Pablo a Filemón. Yo sé, tal vez nunca la habías visto en la Biblia, pero ahí está. Vamos a la carta de Filemón. Filemón está antes de Hebreos, por si buscas un poquito por dónde buscarle. Es la última de las cartas que tenemos enunciadas que Pablo escribe personalmente a una persona. Pero déjame darte algunos otros datos históricos de esta carta. Pablo escribe esta carta en su primer cautiverio en Roma, cerca del 61-62 después de Cristo. Probablemente esta carta se escribe al mismo tiempo que la carta a los colosenses, porque Filemón era un hombre, un romano, un ciudadano romano de Colosas. Asimismo, aunque la Biblia no nos describe el momento de la conversión de Filemón, podemos intuir que como era un hombre de Colosas, mientras Pablo estaba en sus viajes misioneros por Colosas, es cuando Filemón escucha el evangelio. Y sabemos algo: Pablo mismo es quien le predica a Filemón. Y muy probablemente no solo le predica, Filemón recibe a Cristo, se vuelve un hombre cristiano, sino que entablan una amistad. Y a lo largo de esta carta vamos a ver una relación muy íntima de amigos que hay entre Filemón y Pablo. Filemón solo tiene un capítulo, así que usualmente no decimos Filemón capítulo 1 versículo 5. Usualmente decimos Filemón 5. Si alguien se pierde, solo hay un capítulo. ¿Perfecto? Vayan conmigo, vamos a Filemón y vamos a leer del 1 al 3. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente y dice así: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia
y paz. Y aunque parecen versículos muy sencillos, nos deja ver dos cosas. Filemón, de alguna manera, ya era parte de la iglesia. Algunos teólogos creen que ya era un anciano de la iglesia. Y la segunda cosa que nos deja ver estos versículos es que Filemón tenía una casa donde podía albergar a una iglesia. Y no muchos en esa época tenían una casa tan grande como para albergar una iglesia. Y más adelante vamos a descubrir que Filemón además tenía esclavos. O sea que el hombre era un hombre relevante e importante en su época dentro de la cultura romana, pero además ya era alguien dentro de la iglesia. Quiero que sigamos leyendo. Vamos del 4 al 7. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Presta conmigo atención en el 6. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. 7. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Y si te das cuenta, esta familiaridad con la que Pablo le habla a Filemón es increíble. Pero además Pablo le está antecediendo que es por medio de la fe que va a lograr lo que a partir del versículo número 8 Pablo va a revelar. Así que te voy a contar un chisme. Está en la Biblia, sígueme. Del 8 al 10. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por causa de Cristo Jesús. Versículo 10. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Ahora sí viene el chisme. Resulta que Onésimo había sido un esclavo de Filemón, pero en algún punto de la historia no solamente huyó de su amo, sino no se fue con las manos vacías. Y la Biblia nos relata que Onésimo era un prófugo y que además le había robado a Filemón. Algunos teólogos piensan y creen que esto ocurre antes de la conversión de Filemón. Quiero que pienses conmigo cómo era un ciudadano romano del primer siglo, acostumbrado a ofrecer sacrificios a los ídolos, acostumbrado que en su juventud tuvo que ir y librar batallas en nombre del emperador. Muchos llegaron a ser ricos de los botines que obtuvieron en las batallas. Imagínate, tal vez él había sido un hombre duro, difícil. Filemón tal vez cargaba en sus manos sangre de mucha gente. Y muchos piensan en ese sentido que tal vez Onésimo escapó de su amo antes de que Filemón se convirtiera. Otros piensan al contrario. Piensan que cuando Filemón se convierte en cristiano y es confrontado con la verdad de Cristo, Filemón empieza a cambiar. ¿Te acuerdas todo lo que leímos en los versículos 1 al 4? Filemón era un hombre que ya era un cristiano, así que debió dejar su adoración a los ídolos, debió dejar las orgías que se ofrecían a los dioses, debió dejar el consumo del vino excesivo que tenían los romanos, debió dejar la forma en cómo los romanos lo habían educado para convertirse en un hombre como Dios quería. Así que muchos piensan que Onésimo vio la oportunidad. Tal vez pensó: mi amo se está volviendo débil, y aprovechó, huyó y le robó. Ahora, la ley judía en Deuteronomio 23 dice que cuando un esclavo escapa y viene contigo, tú no debes devolverlo a su amo. Esa es la ley judía. Pero no estaban en Israel, estaban en Roma, estaban en Colosas. De tal manera que la ley romana dice que el esclavo que huía debía ser castigado, regresado a su amo, para que su amo hiciera como bien le pareciera con él. Qué diferencia, ¿no? Así que quiero que imaginemos cómo sería un esclavo romano, tal vez lo más bajo en la sociedad en ese momento. Tal vez su apariencia lo delataba, muy probablemente las marcas que tenía lo delataban.
Así que en cuanto huye Onésimo de la casa de Filemón, no tardó mucho en que la justicia romana lo apresara, porque era evidente. ¿Y usted qué hace aquí? Usted no tiene pinta de ser un hombre libre. Pero ¿sabes qué es lo divertido de la historia? Onésimo, tratando de huir como Jonás trató de huir, la providencia de Dios hizo que lo encarcelaran en la misma cárcel donde estaba Pablo. Me encanta a mí esta palabra, providencia. Es la capacidad de Dios de hacer y permitir que todos los sucesos, hechos y personas actúen conforme a su voluntad para que Él haga lo que quiere en nuestras vidas y en la historia humana. Eso es la providencia de Dios. Y por la providencia de Dios, Onésimo terminó en la misma cárcel donde estaba Pablo. Y por la misericordia de Dios, Pablo, ¿qué hacía en la cárcel? Predicarle a los presos. Y entonces le predica. Onésimo en la cárcel se convierte. Y Onésimo ahí renuncia a su antigua forma de ser, que era un esclavo mal habido, y empieza a servir genuinamente a Pablo. Y entonces es lo que quiero leerte. Ahora, me encanta esta historia porque cuando tú ves la vida de Onésimo, tú ves un hombre que fue salvado en su alma, pero también ves un hombre que se dejó transformar por Cristo, de tal manera que ya no volvió a ser la misma persona que era. Y en este momento ya tenemos en el panorama tres personajes. Tenemos un Pablo que ya había entendido la gracia. Ya era un Pablo que había sido restaurado de haber sido un perseguidor de cristianos. Ya era un Pablo que había sido restaurado de un abandono, de una traición de un compañero del evangelio. Y ya era un Pablo que estaba listo para enseñarle a otros lo que significaba gracia. Algo inmerecido que si Dios no lo dio, lo podemos dar a otros. El segundo personaje que tenemos es un Filemón. Es un hombre en la iglesia, tal vez un hombre ya involucrado en la iglesia, pero es un hombre que en el fondo tiene una herida en el corazón. Tiene algo que no ha trabajado en su vida y que está a punto de hacerlo. Y finalmente tenemos a un Onésimo. Sí, a ese pecador, igual que tú y yo, posiblemente antes de Cristo. Y hoy quisiera que te puedas identificar con alguno de los tres, o tal vez con los tres. ¿Cómo eras antes de Cristo? Híjole, ¿para qué te pregunto, verdad? Pero quiero hacerte unas preguntas difíciles. Aquí en la iglesia, no levantes tu mano, por favor. Aquí en la iglesia, ¿alguien te ha lastimado? Aquí en la iglesia, ¿alguien te ha herido? Aquí en la iglesia, alguien que tú veías como un servidor, como un pastor, como un ministro, híjole, lastimó tu corazón. Bienvenidos al club. Pero ahora déjame voltearte la pregunta. ¿Tú aquí en la iglesia has lastimado a alguien? ¿Tú aquí en la iglesia has traicionado a alguien? ¿Tú aquí en la iglesia has herido el corazón de alguien? Uf. Déjame extenderte la pregunta. Antes de Cristo, ¿a cuántos lastimaste? Antes de que Cristo fuera el Señor de tu vida, con tu forma de actuar en pecado, ¿a cuántos heriste? Y estas preguntas son simples para que podamos entender que nos podemos relacionar con cualquiera de estos tres personajes. Y que lo que Dios trabajó en sus vidas, Dios lo quiere trabajar ahora en nuestras vidas. Así que vamos a continuar leyendo y voy a empezar por el primer caso, el caso de Onésimo. Aquel que recibe la gracia de Dios para ser transformado. Vamos nuevamente a la carta de Filemón y vamos a leer el 11 y el 12. Pablo le está diciendo a Filemón: Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Déjame decirte algo que es divertido. El nombre Onésimo, su raíz griega, quiere decir alguien útil, alguien provechoso. Quiero que volvamos a leer el versículo número 11. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil
a los dos. Es un juego de palabras. Pablo estaba haciendo un juego de palabras. Y quiero más o menos decirte lo que en este juego de palabras trató de significar. Mi hijo provechoso, Onésimo, que en el pasado era un inútil, ahora se ha vuelto verdaderamente útil y ahora vive en consecuencia con su nombre. Lutero, cuando analizó este pasaje, dijo estas palabras: todos nosotros somos los Onésimos de Dios. Es decir, todos éramos inútiles por causa de nuestro pecado, Romanos 3:12, pero en Cristo hemos sido hechos útiles, provechosos para el Señor. Pero recordemos también que estas no son meras palabras bonitas. Si nuestra conversión no queda ratificada por la transformación de nuestra vivencia diaria y la utilidad de nuestro servicio, es de cuestionar si ha sido auténtica. En una frase más simple podría decirte: Dios no solo quiere salvar tu alma, Dios quiere transformar tu vida y que tu vida evidencie que ahora el Señor Jesús es tu Rey. Si venías haciendo cosas en el pasado, ahora Dios te dice: vive una vida nueva. En otras cartas Pablo dice: el que robaba, no robe más. El que mentía, ya no mienta más. El que adulteraba, ya no adultere más. El que fornicaba, ya no fornique más. Y sabes una cosa, en el versículo 11 Pablo da fe de que así ha sido en el caso de Onésimo. Onésimo ha cambiado. Si no hubiesen existido esas evidencias en la conversión de Onésimo, es poco probable que Pablo le hubiera escrito a Filemón pidiéndole que perdonase al esclavo y le recibiese como hermano. Tal vez tú en este punto de este mensaje ya te identificaste con Onésimo, un hombre que no sabía que necesitaba a Cristo, pero Cristo te acorraló en un punto tal vez lo más oscuro de tu vida, y llegó el mensaje de salvación a ti. Y te preguntas: ¿qué sigue? Sigue el ejemplo de Onésimo. No solo es importante que tu alma sea salvada, es importante que cambies de quien eras a lo que Dios quiere que ahora seas, y que eso se vea reflejado en tu forma de vivir ahora. Así que todos fuimos un Onésimo una vez, y yo creo que todos estamos en ese proceso continuo de ser transformados por Cristo. Vamos a avanzar, vamos con el segundo caso. Este es el caso de Filemón. El caso de Filemón es el que pone en práctica la gracia de Dios. Y me encanta porque muchos de nosotros somos Filemón. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, crecimos en la iglesia, servimos en la iglesia, pero tal vez como Filemón hay un área en nuestra vida que todavía Cristo necesita restaurar. Aquí en casa, aquí en Mundo de Fe, hemos aprendido ese principio, y por eso hay tantos recursos. ¿Te has preguntado por qué tenemos un curso que dice Paso a la Libertad de la Pornografía? Porque sabemos que somos cristianos y sabemos que del pasado, de nuestra vida pasada, traemos ciertos hábitos pecaminosos con nuestra sexualidad. Es momento de dejar que Cristo haga la obra y nos haga libres. ¿Por qué crees que tenemos un curso de oasis para resolver problemas en el pasado de nuestras vidas? Porque Dios quiere sanar todas las heridas que un mundo corrompido tal vez causó en ti. Por eso tenemos cursos como por ejemplo Corazón Puro, porque en este mundo corrompido tal vez alguien abusó de ti, pero Cristo quiere restaurar tu corazón. Y como esos hay muchos, ¿por qué crees que tenemos matrimonios? Porque Dios quiere seguir trabajando en ti como pareja. ¿Por qué crees que tenemos cursos de escuela para padres, cursos para hombres? Porque la constante gracia de Dios nos está llevando a ser restaurados por completo. Quiero que sigamos leyendo en la Biblia. Versículo 13 al 14 dice así. Le dice Pablo a Filemón acerca de Onésimo: quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte.
pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Amado hermano, Dios quiere que de buena gana, por tu propia convicción, entres en el proceso de ser restaurado. A veces Dios nos mete en el proceso a fuerzas, pero la mayoría de las veces Dios está esperando en misericordia que tú lo hagas por tu propia voluntad. Hay algo que no te he dicho, pero es esto. Pablo escribe esta carta y Pablo le hace llegar esta carta a Filemón por manos de Onésimo. Y quiero que nos lo imaginemos juntos. Filemón escucha que Pablo está escribiendo cartas a las iglesias. Ya hay una carta para la iglesia en Colosas, los colosenses, perfecto. Y le dicen: ¿qué crees? Pablo te escribió una carta a ti, Filemón. Y tal vez Filemón esté emocionado. Wow, Pablo desde prisión me acaba de escribir una carta. Mi amigo me acaba de escribir una carta. Y escucha, viene la comitiva, va llegando, va entrando. Y entonces Filemón ve a Onésimo. Híjole, tal vez a la persona que no querías volver a ver. ¿Por qué hace esto Pablo? Pablo sabe que Dios va a restaurar el corazón de Filemón, pero Pablo le enseña algo a Filemón. Todos, el deseo del corazón de Dios es que todos sean alcanzados por su misericordia, que todos en su gracia sean restituidos y que todos algún día sean útiles a la obra de Cristo. Y si eres un cristiano de años, tal vez ya te ha pasado. De repente ves entrar por esas puertas a esa persona que dices: ¿tú, Señor, él? Y de repente escuchas que su familia es salva. Y de repente sigues viendo que él está creciendo en su fe. Y después solamente puedes ver que él es una persona usada por Dios en el reino. Así de grande, así de loco, así de extravagante es la gracia de Dios. Y yo te recomiendo una cosa: trabaja en tu vida y en tu corazón, porque un día te va a pasar. Un día vas a ver en el ministerio a alguien que decías: yo no le creo. Y Dios dice: pues yo, ¿qué crees? Si le creo. Yo di mi sangre por él y yo lo he restaurado para ahora ser útil al reino. La historia de Filemón es esa. Es alguien que hasta este momento ya había entendido una parte de la gracia, ser salvado. Ahora tenía que entender la siguiente parte: dar gracia a otros. No siempre Dios va a usar a esa persona para restaurar tu vida, tranquilos. Para eso está la iglesia. Tenemos una iglesia tan grande para que tú puedas pedir ayuda. Pero tú tienes que con tus propios pasitos ir y decir: necesito ayuda para sanar mi alma. Dios te seguirá usando. Dios está usando a Filemón, aunque su corazón no estaba al 100%. Pero Dios anhela trabajarnos a cada uno de nosotros para estar completamente alineados a su voluntad. Quiero ir con el último caso, el caso de Pablo. Quiero que sigas leyendo conmigo del 17 al 20. El caso de Pablo es el que enseña sobre la gracia de Dios a otros. Y Pablo le dice: así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto de mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y me encanta esta frase, léela conmigo. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma por haberte predicado de Cristo. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Pablo está diciendo: Filemón, yo lo sé lo que se siente, me ha pasado. Pero ¿qué crees? Ese mismo Dios que tú tienes puede restaurar tu vida por completo. Pablo fue para Filemón una guía. Aquí en la iglesia hay muchos Pablos para Filemones. Un día platica con quien te está dando un curso.
Oye, ¿por qué das el curso de pasos a la libertad de pornografía? Porque algún día yo fui adicto a ella. Y yo vi el poder de Dios en mí, dándome la capacidad de renunciar a ella y ser libre en Cristo. Oye, ¿por qué das curso de matrimonios? Porque un día mi matrimonio estuvo en crisis y Cristo llegó y lo restauró. Y lo que hizo en mi matrimonio, sé que lo puede hacer en el tuyo. Y quiero darte gracias a ti, servidor de esta casa, porque muchas veces tú has sido un Pablo para un Filemón. Pero ¿sabes qué? La Biblia no quiere que existan unos tantitos Pablos, unos tantitos Filemones, unos tantitos Onésimos. La Biblia nos llama a que todos persigamos la estatura del varón perfecto. Pablo decía: imítenme a mí, así que vamos a imitarlo. Tú serás un Pablo para un Filemón. Hay alguien que necesita escuchar lo que Dios ya hizo en tu vida. Tal vez piensas que Dios hizo poco, pero créeme que eso poquito va a impactar el corazón de muchos. No dejes de compartir tu testimonio. Hay gente en tu trabajo que te está viendo y está diciendo: ¿por qué está cambiando? Y de repente un día tú les dices: es que ahora soy cristiano y Dios restauró en mí esa identidad. Antes me daban miedo las responsabilidades, antes huía de las preocupaciones y los problemas, pero cuando Cristo llegó a mi vida, restauró mi identidad y ahora le hago frente a cualquier circunstancia porque sé que Cristo me fortalece. Y entonces alguien te dice: yo necesito eso. Tú serás un Pablo a un Filemón. Tal vez alguien está necesitado de escuchar el milagro que Dios hizo en tu vida, el cómo restauró a tu familia, el cómo trajo a la iglesia a gente que nunca creíste verlos aquí. A eso hemos sido llamados, a recibir gracia, a dar gracia y a enseñar a otros sobre la gracia. Pero también Dios necesita que tú seas un Pablo a un Onésimo. Dios te va a mandar a gente que está esclavizada en sus pecados, hundida en sus problemas, está hasta lo más recóndito, y Dios te va a llevar a ellos para que seas ese Pablo que le predica a ese Onésimo y pueda su vida ser restaurada. Quiero terminar con esto. Te animo a que leas la carta de Filemón y lo que queda en tu casa. Pero curiosamente y extrañamente no se nos dice más sobre estos dos personajes a lo largo de la Biblia. Pero ¿sabes quién sí no lo dice? Alguien que se llamaba Ignacio de Antioquía. Jesús tuvo discípulos y los discípulos tuvieron discípulos. Y uno de los discípulos de Juan, llamado Ignacio de Antioquía, le escribe una carta a la iglesia de Efesios años después. Y dice así, y quiero que lo leamos juntos: siendo así que en el nombre de Dios os he recibido a todos vosotros en la persona de Onésimo, cuyo amor sobrepasa toda expresión, y que además vuestro obispo en la carne es. Y ruego a Dios que lo améis según Jesucristo, y que todos podáis ser como Él, porque bendito sea aquel que os ha concedido en conformidad con vuestros merecimientos tener un obispo semejante. La historia de la iglesia nos enseña que Filemón perdonó a Onésimo. Con el tiempo Filemón le otorgó la libertad a Onésimo, y con los años, ese que alguna vez había sido un esclavo ladrón, ahora era un hombre libre, libre legalmente, libre espiritualmente e íntegro. Y con los años tuvo el honor de ser uno de los obispos de la iglesia en Éfeso. Tú no sabes. Tal vez ves a alguien y dices: híjole, no le veo mucho futuro. Tal vez por eso no le has predicado. Pero tú no sabes, porque lo que puede hacer Dios con una persona insignificante te va a volar la cabeza. Y múltiples veces vas a ver esto en la Biblia, y múltiples veces lo vas a ver a la gente que le prediques. Predícale a un Onésimo, porque muy probablemente algún día sea alguien grande en el ministerio, colaborador tuyo para la iglesia. Ese es el mensaje de la gracia. Y quiero cerrar contigo este tema. Si de alguna manera te sentiste identificado con alguno de estos tres personajes,
Hoy quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a orar para que este mensaje de gracia quede en nuestros corazones. Y en lo que te vas poniendo de pie, quiero leerte nuevamente Filemón 6. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Todo lo bueno que tenemos en Cristo es su gracia, y eso es más que suficiente. Vamos a orar juntos. Y mientras vamos orando, si con algo te sientes identificado, levanta tu mano y dile: Dios, yo quiero. Jesús, gracias, porque éramos como ese Onésimo. Éramos hombres y mujeres perdidos en nuestros pecados, esclavizados por la cultura de este mundo, haciendo lo que el mundo quería que hiciéramos. Pero un día, en medio de nuestras cárceles, en medio de nuestros lugares oscuros, hubo un Pablo que nos predicó el evangelio, y ese día nuestra vida empezó a cambiar. Hoy te pido, Dios, dame por medio del Espíritu Santo la capacidad de ser como Onésimo, y que mi vida tome decisiones firmes para ser diferente. Ya no me identifico con mi viejo yo. Ahora soy un nuevo hombre por medio de Cristo Jesús. Ahora soy hijo tuyo, y como hijo ya no robo más, ya no miento más, ya no fornico más, ya no hago más las cosas que antes hacía, sino que ahora tengo claro, Dios, que tú quieres transformar mi vida, mi mente y mi corazón para hacer de mí algo grande. Hoy, Espíritu Santo, tal vez me siento identificado con Filemón. Llevo años en la iglesia y gracias porque sigo aquí, pero tal vez en mi corazón todavía hay áreas que no han sido trabajadas. Hoy te pido, Dios, dame la fuerza por medio de tu Espíritu para pedir ayuda, para hacer lo que debo hacer. Algunos de nosotros tendremos que perdonar, algunos de nosotros tendremos que soltar, algunos de nosotros tendremos que avanzar. Pero te pido, Espíritu Santo, danos la capacidad de hacerlo por medio tuyo. Y gracias porque en la iglesia hay quien me pueda ayudar. Gracias, Jesús, porque algunos somos Pablo. Algunos podemos compartir con nuestro testimonio lo que Dios ha hecho, y lo compartimos porque creemos que lo que Dios hizo en nuestras vidas lo puede hacer en la vida de alguien más. Así que, Dios, hoy oro por nuestra iglesia, para que este espíritu de gracia, para que este entendimiento de las cosas buenas que es la gracia, no solo la podamos experimentar y vivir, la podamos dar a otros y la podamos enseñar a muchos más. Así que, iglesia, te invito a que nos unamos en una adoración final, diciéndole: Dios, haz la obra en nosotros. Jesucristo, te ofreceré mis ambiciones y mis sueños, toda mi vida te rindo a ti para adorarte, mover tu corazón. Es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo. Yo te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios. Es donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida ante ti, solo a ti. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero mover.
ti permanecer, no importa el